Bueno, muy bienvenidos, muy buenos días. Disfrutamos este domingo de julio con frío en el aula ICB. Bienvenidos Juan, Carmen, Blanca, Marcela y a los muchachos que están en el auditorio, Miguel, Martín, Dani. Dani, necesito unos ricos mates, ¿eh? Sí, porque si no, no funciona, se me traba la lengua. Se te traba la lengua. Ya que es difícil, ya así, imagínate. Hacer así, con un broche, una media hora, para que se vaya educando la lengua. Bienvenido a los hermanos que se van a ir sumando a partir del Face. Muy bienvenidos a ustedes. Vamos a comenzar la clase orando y haciendo nuestro repaso habitual. ¿Quién va a orar? Uno. Bien, por favor, oramos. Padre amado, estamos acá reunidos para experimentar tu presencia, para que ésta nos llene todas y cada una de las áreas de nuestras vidas que están vacías. Por eso venimos a rendirnos voluntariamente en tu presencia, para que tu Espíritu Santo sea el que se esté manifestando, hablando, corrigiéndonos, enderezándonos, rompiendo esas durezas que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre. Gracias. Te doy gracias por esta oportunidad que vos has puesto en nuestra vida de poder conocerte, de poder saber más de ti, poder estar más cerca también de tu presencia. Gracias, papá, por cada uno de los proyectos que se están realizando y se están llevando a cabo. Pido tu mano sobre ellos, Señor, para que la guía de tu Espíritu esté en cada quehacer de los grupos. Gracias por los hogares, por los mendigos, Señor, para que no les falte provisión y todos aquellos tengan las comodidades que afuera no pueden tener, Señor, y que ahí queden marcados, queden sellados por tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias por el profeta, por Silvia, Señor. Bendícelos con más sabiduría, con más amor. Gracias, Señor. Gracias por este lugar. Gracias por todas las posibilidades que me das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Padre, en el nombre de Cristo es que nos presentamos delante tuyo, Señor, para rogarte, Espíritu Santo, que nos estés hablando el corazón, que nos estés ministrando tu palabra. Señor, mostranos el plan tuyo para nuestra vida. Señor, revelate a nuestros corazones. Te necesitamos, Señor, Padre, aunque sepamos que seamos llenos tuyos. Igual necesitamos, Señor, conocerte, que haya un aumento del conocimiento de Cristo en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Diga conocimiento de Cristo. Hoy se habla del aumento de Cristo en las vidas de nuestra gente más adelantada en cuanto a la fe. Se habla del crecimiento de Cristo en nosotros, que Cristo crezca en nosotros. Mi hermano, la realidad es que Cristo tiene que aparecer, manifestarse en nosotros. ¿Cuánto de Cristo tiene usted? Amén. 100%. ¿Cuánto de Cristo tiene? ¿Cuánto de Cristo tiene usted? Entonces usted está lleno de Cristo. ¿Me sigue? ¿Usted está lleno de qué? No, pero yo tengo este problema. El problema no es cuánto usted tiene de Cristo, sino cuánto Cristo tiene de usted. Entonces, ¿de qué se trata esto? De entregar. O sea, de adorar. Práctica y operativamente se trata de adorar. Estamos en un libro donde la adoración ocupa la actividad central. Más que una actividad, es una actitud. Más que nosotros en las celebraciones, en los cultos, tenemos una parte que le llamamos alabanza y adoración. ¿Sí o no?
Sin embargo, esa expresión representa algo que tiene que ser una no actividad nuestra. Adorar no es una actividad, adorar es una actitud. ¿Sí? Diga postrados. Por eso la palabra más clara para hablar de adoración literalmente significa postrado. Es una actitud, y es una actitud de rendición, es una actitud de entrega, no una actividad. Bueno, ahora vamos a adorar. Mi hermano, una actitud, no una actividad. No es algo que hacemos, ¿sí? Es algo que asumimos. Asumimos. Sea usted un adorador, ¿sí? ¿Qué significa entonces adoración? Postrado. 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 Da la idea de alguien que está derribado boca abajo delante de algo que es su centro, ¿sí? Que es a lo que se ha dedicado. ¿A qué se dedica tu vida? No se trata de lo que vos hacés, se trata de lo que Cristo hace en vos. En el siglo XVIII, uno de los predicadores cuáqueros, historia de la iglesia, tan riquísima, tan llena de modelos para nosotros, decía: Señor, dame a Cristo, y si es tu voluntad no me des más nada. Nosotros diríamos, loco, en la iglesia moderna, ¿sí? que se confunde plenitud con estar lleno de cosas. Esto suena loco, pero es así. Señor, dame a Cristo, y si es tu voluntad, no me des más nada. Dice, porque en mi hermano la palabra dice que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Que en Él tenemos todo. Entonces, Señor, tu voluntad es Cristo para mí. Cuando dice, y el que no escatimó para sí ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? O sea, ¿a qué cosas? No hay nada fuera de Cristo para mí. Es decir, y la gente se para en vida secular y vida espiritual. No hay nada fuera de Cristo. No hay nada fuera de Cristo. No existe ese concepto de vida secular. Nosotros no tenemos vida secular. Nosotros no tenemos vida separada de Cristo. No sé. Pregúntame, así mira. José, si te sacamos a Cristo, ¿qué te queda? Pregúntame. José, si te sacamos a Cristo, ¿qué te queda? Nada. Nada. O sea, no te engañes que la vida consiste de logros personales y de cuestiones. Consiste en andar en el propósito de Él. ¿Me sigue? Uy, qué arriba que empezamos, por favor. Le cuento Sí. Quien nos sigue: Juan Marcos, Claudia Solís, Teresita, bendecido domingo para todos mis estimados hermanos de Reconquista, y Raquel Villalba, buen día, bendición. Qué bueno. Bueno, Tere desde Santo Tomé, de los que me voy acordando, Claudia de Estados Unidos, bueno, Juan Marco de acá, a la vuelta, dijo, no, de todo lugar. Silvia Bueno, Capelletti. Raquel, Silvia, muy bienvenidas a disfrutar de Cristo y a disfrutar con Él y de Él, ¿sí? Bien, que aumente el conocimiento de Cristo en tu vida. Para eso estamos acá. Y hoy vamos a trazar lo que la Escritura muestra en el libro que se autoproclama como la profecía, que tiene como eje central, como nudo, como núcleo, como centro, la revelación
de la persona de Cristo. ¿Qué libro es ese? El libro de las revelaciones, Apocalipsis, extraordinario. Qué mañana extraordinaria, bien criolla con estos mates, mates correntinos. Dani, tengo un problemita. Cada vez que vos me alcanzás un mate, yo me acerco a la cámara y los voy a dejar. Si vos podés venir más cerca, si podés venir más cerca, si no cortamos con el mate. Marcela nos va a asistir con la lectura de las preguntas que ustedes nos hagan desde el lugar en donde estén, ¿sí? Por medio de la página de Face. Bien, Apocalipsis. Ya vimos las cosas que has visto, la revelación del Cristo resucitado, el mismo Juan que vio a Cristo colgado en la cruz del Calvario, ahora lo vio, fue descubierto a su corazón en toda su magnitud, o una parte de su magnitud, vamos a decir, de manera visible, y él nos cuenta en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 tenemos las cosas que son, que es la iglesia en su contexto judeo-cristiano, las iglesias del Asia ahí en el tiempo, ¿sí?, anterior o contemporáneo a la escritura de Juan, las cosas que son. Y luego, las cosas que serán después. Diga después. Después es la palabra clave que se va a repetir. Después, oí una voz que dice, sube acá, después, vi, después. En el capítulo 4 y 5 vemos la escena de adoración en el cielo, aparece ahí en el trono, los 4 seres vivientes frente al trono, que representan ¿a quién? Representan a Cristo. El que está sentado en el trono, que representa ¿a quién? A Cristo. No es Padre, Hijo, Espíritu Santo ahí, ¿sí? No, porque cuando hablamos de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablamos de la misma persona, no hablamos de 3 personas diferentes, sino hablamos de la misma persona manifestada de diferentes formas. ¿Qué cambia? ¿La persona? No, cambia la manifestación. ¿El Padre es otro que el Hijo? No. ¿El Espíritu Santo es otro que Cristo? No. De tal manera que cuando la Biblia habla del Espíritu de Cristo también. ¿Sí? Diferentes funciones. No son otra persona. Es la misma persona de Dios. Dios es uno. Manifestado de diferentes maneras. ¿Me sigue? Ahí los 4 seres vivientes y hay... ¿Cuántos ancianos hay? 24. Delante del trono. 24. ¿Cuál es la actividad de ellos? Capítulo 4 y capítulo 5 de Juan, de Apocalipsis. Adorarlo. Dice que se postran. Y cuando los seres vivientes alaban al que vive y reina por los siglos, ellos se postran. Y en el capítulo 5 dice, arrojan sus coronas, lo que fueron sus hechos de la vida. Y esos 24 ancianos, ¿a quién representan? ¿Por qué son 24? ¿Lo vimos? Las tribus. Ajá. ¿Cuántas tribus eran? 12. ¿Y cuántos son los ancianos? 24. ¿Y por qué 24? Porque hay 12 tribus y los ancianos de Israel eran 12, los patriarcas eran 12. ¿Sí? Cada tribu lleva uno de sus nombres, lleva sus nombres, por eso son 12, pero también hay 12 apóstoles. Entonces, cada uno de los apóstoles tiene un trono, según lo que dice el Evangelio, ¿sí? Tiene un trono, ahí están los 24, que representan el plan y programa de Dios unificado. Tanto para Israel como para la iglesia de Cristo. Algunos dicen, representa a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo, sí, compuesta tanto por el Israel de Dios, no el Israel de Dios, como la iglesia.
en general. Entonces se postran. ¿Por qué vuelvo sobre los ancianos? Porque hoy vamos a ver la actividad de un anciano, de un episcopos, de alguien que la palabra anciano ahí no significa hombre mayor de edad, sino que significa el que ve sobre el pueblo. Epis significa sobre y scopos, mirar. Entonces, episcopos significa el que ve sobre el pueblo. Esos son los ancianos. Hay un anciano que va a hablar en la apertura después de la apertura del sexto sello. Bueno, y en el cielo sucedía que no se halló a nadie digno de abrir los sellos. Hasta que un ángel le dice a Juan: pará, no llores, porque Juan lloraba amargamente. ¿Sí? En la dimensión del Espíritu lloraba amargamente, en los cielos, frente al trono de Dios, él lloraba amargamente, porque no se había hallado a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la dimensión del Espíritu, ni de la materia, que desate los sellos, rompa, quiebre los sellos, para abrir el libro. Hasta que un ángel le dice a Juan: ¿por qué lloras? Y aquí ¿quién? El león de la tribu de Judá ha vencido y se ha hallado digno de abrir los sellos. Y cuando miré, vi a un cordero como inmolado. Al final, león, cordero, león, cordero, león, cordero. Él vino como cordero, resucitó como león. ¿Me sigue? No son dos personas diferentes, de nuevo, es la misma persona. Todo lo que se ve en el trono representa ¿a quién? A Cristo. Y un cordero como inmolado parado en medio. ¿Quién es el centro de tu vida? Cristo. ¿Cuál es el lugar que Él tiene que ocupar en tu vida? El centro de todo. El centro de todo. Hablamos de un diseño universal, tanto para los cielos como la tierra, en donde el núcleo que mantiene de manera coherente la vida, ¿quién es? Cristo. Pero bueno, lo vimos en las clases anteriores. Estoy solamente haciendo un repaso de este libro de las revelaciones de la persona de Cristo. Bien. Entonces, se abren los sellos. ¿Y qué son los sellos? La oración. ¿Qué son los sellos? A ver si se acuerda. 2 clases atrás. Porque en el capítulo 6 se comienzan a abrir los sellos. Y se abrió un sello. Y cuando se abrió un sello, salió un caballo montado por un jinete. ¿Sí? Y se le dio poder para matar. Y se abrió el segundo sello. Y se abrió y apareció un caballo montado con un jinete, todos de colores diferentes. Y se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para herir con armas de guerra a los moradores de la tierra. Y se abrió el tercer. Entonces los sellos son juicios de Dios. Entonces, ¿qué son los sellos? Juicios de Dios. Cada vez que el Cordero, digno de juzgar, ¿recuerdan capítulo 5 de Juan? El mismo Juan, este Juan. Dice que todo juicio fue dado al Hijo. El Padre dio al Hijo todo juicio. Entonces ahí, primer sello, juicio de Dios. Segundo sello, juicio de Dios. Tercer sello, hasta el cuarto sello, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y cuando nosotros vamos a trazar la historia y tratamos de entender esta profecía, lo que encontramos es que esta profecía ya tuvo un cumplimiento en la historia. Y hoy vamos a volver, hoy específicamente en la segunda mitad del capítulo 7 de Apocalipsis,
lo vamos a ubicar muy bien porque Jesús habló de estos eventos. Porque la tierra, ahí, cuando aparece en el capítulo 6, ¿de qué tierra habla? De todo el planeta Tierra, dicen algunos. No, ¿de qué? De la tierra prometida. Para Israel, porque no tenía territorio. Porque el libro de Apocalipsis, en aquel momento sí tenía. Tenía, claro. Samaria, Judea, Galilea eran territorios hebreos, ¿sí? Dominados por los romanos, pero eran territorios hebreos. Esa era la tierra que Dios le había prometido a ellos. Pero en el capítulo 6 comenzamos a ver en cada uno de los sellos cómo Dios juzga a su pueblo del antiguo pacto. Entonces, si nosotros podríamos titular o hacer uso de la palabra Apocalipsis en el sentido de destrucción que vino a significar hoy, de juicio que viene a significar hoy, podríamos decir que es el Apocalipsis de los hebreos. Es el juicio sobre la nación hebrea y el cambio de administración de Dios. La semana pasada en la introducción vimos que Dios se había desposado, o sea, se había casado con, esto es un símbolo, una figura, con, ¿quién era la esposa de Dios en el antiguo pacto? Israel. Capítulo 3 de Jeremías habla claramente de esto. Léalo en su casa, lo leímos la semana pasada. Véalo en el video anterior. Apocalipsis capítulo 7, Jeremías capítulo 3, habla claramente que es la esposa del antiguo pacto, Israel. Pero también dice ahí en el verso 7, capítulo 3, verso 7, que Dios le dio carta de repudio. ¿Qué significa repudio en términos modernos? Divorcio. Quebró el pacto matrimonial. ¿A causa de qué? De sus fornicaciones. Sin embargo, hoy día hay una corriente y un remanente que sigue diciendo hoy dentro de la iglesia que el Israel étnico es el pueblo escogido de Dios. Mi hermano, el pueblo escogido de Dios, según el contexto de la Escritura, es la iglesia de Cristo. No tiene una sola matriz étnica, racial. Es la iglesia de Cristo, lo dice Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En el verso siguiente dice: pero vosotros que no erais pueblo. Entonces, ¿cuál es la nación santa? ¿Cuál es el pueblo adquirido? La iglesia, según el contexto del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Ya no Israel. Pero bueno, ¿de dónde viene toda esa enseñanza? Esa enseñanza tiene 250 años en la iglesia de Cristo. ¿Por qué 250 años en la iglesia de Cristo? Porque de alguna manera, a partir de un sistema teológico para interpretar la escatología, escatos significa futuro en idioma griego, el discurso de las cosas futuras, ¿sí?, que se llama dispensacionalismo, se crea esa imagen de un pueblo de Dios étnico y un pueblo de Dios espiritual por separado. ¿Me explico? Pero la realidad es que sobre ese pueblo del antiguo pacto, Dios va a ejecutar un juicio. Y ese juicio lo vemos en el libro de Apocalipsis.
Por eso en la teología después aparecen quienes nos tienen que explicar que Apocalipsis va a ser de cumplimiento futuro, que no tuvo ningún cumplimiento en la historia pasada, ¿sí? Sino que va a ser de cumplimiento futuro. Aparece en Apocalipsis capítulo 19 una nueva esposa. ¿Cuántas esposas va a tener Dios? ¿Cuántas esposas va a tener Dios? Una. Aparece la esposa de Cristo, que desciende del cielo de Dios como ataviada, dispuesta para su marido. Y es la iglesia. La esposa del Cordero. Y aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, la expresión: bienaventurado porque han llegado las bodas del Cordero. Mi pregunta es, hermano, y olvídense de las canciones que cantamos que están totalmente influidas, por eso lo que cantamos es tremendo a veces en las congregaciones, completamente influidas. Deje de lado las canciones y vaya a la Biblia. La iglesia hoy, ¿es la esposa o la novia de Cristo? La esposa. La iglesia definitivamente es la esposa de Cristo. Algunos se ponen nerviosos, algunos que vienen, yo también vine de ahí, así que, pero entiendo perfectamente. Cuando yo le digo, hermano, ¿la iglesia es la esposa o la novia de Cristo? Y me dicen, la novia. La novia. Que en definitiva la obra fue consumada en la cruz y ya quedó... Consumada es la obra, es la palabra. Claro, fue consumada en la cruz donde ya la iglesia es la esposa de Cristo. Punto. Es la esposa de Cristo. Terminó, sí. Entonces, bienvenido a las bodas del Cordero. Ese es el mensaje de Apocalipsis, creo que es 19:7. Bienvenido a las bodas del Cordero, que no serán celebradas, fueron celebradas en la dimensión del Espíritu. A veces yo pregunto, antes estaba en una construcción, digo así, vuelvo a esa construcción, y algunos se ponen nerviosos. Yo digo, ¿la iglesia es la esposa o la novia? La novia, me dicen. Pero, ¿es lícito a una novia tener intimidad con su esposo según las costumbres bíblicas? ¡No! Entonces, la iglesia no puede ser la novia. La iglesia tiene que ser ¿qué? La esposa. La esposa. El único lugar donde aparece la expresión novia es en Apocalipsis 21, los primeros textos. Pero narrando un hecho ya sucedido, no un hecho que sucederá en el futuro. Algunos están esperando que una ciudad en forma de nave espacial, no sé qué, con unas dimensiones estratosféricas baje del cielo. Esto es una figura de algo que ya sucedió en el Espíritu. Por eso cuando Jesús dice aquí, yo hice nueva todas las cosas, Apocalipsis 21:5, es algo que ya hizo desde la cruz del Calvario. Y hay una mudanza en la administración de Dios, que cuando se hizo operativa en la tierra, se hizo legal a partir de la cruz del Calvario, como vos dijiste. Cuando Él dijo consumado es, que en el idioma hebreo usa una palabra, porque ahí lo tenemos en Juan 19:30, tenemos la palabra griega, teletestai, consumado es. Pero Jesús no habló griego en la cruz. Nosotros lo tenemos en griego al texto por la escritura del Evangelio de Juan. Pero Jesús habló, ¿qué idioma en la cruz? El idioma hebreo. Y dijo kalá, que significa entre otras cosas, he terminado, he consumado, he acabado, he perfeccionado, pero también significa, me he provisto esposa. Me he provisto esposa. Es una palabra que se reitera varias veces en el libro de Cantar de los Cantares, en el idioma hebreo. Kalá, esposa, esposa mía, paloma mía, esposa mía. Y es esa palabra hebrea, kalá. Entonces, esto es lo que muestra la secuencia del cambio de administración de Dios
desde vamos a poner un nombre desde una administración o dispensación hebrea a una administración de la plenitud de Cristo en nosotros, a la iglesia. ¿Está? Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis, el cambio de administración de Dios. ¿Qué sucedía? Legalmente ya había cambiado la administración de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la muerte de Cristo. Recuerdan que una de las señales cuando Cristo muere, en el templo pasaban cosas. Estaban llegando, estaban en medio de la festividad de las Pascuas. ¿Sabe usted eso, no? Los judíos estaban listos en la adoración, en el templo y demás. Y cuando estaba llegando ya casi las 6 de la tarde, el cambio, ese viernes, casi entrando en el sábado, Jesús dice: consumado es. Probablemente alrededor de las 4 de la tarde, haciendo una cronología probable, por las costumbres de los hebreos. A las 6 de la tarde cambia el día, comienza el sabbat. Entonces Jesús declara consumado es y entrega su espíritu. En el templo pasan cosas. En Jerusalén pasan cosas. Una de las cosas que sucede es que los muertos se levantan de los sepulcros. Cuentan los evangelios eso. ¿Usted se imagina? Había gente que vio a su pariente que había muerto salir del sepulcro. Imagínense la señal. Otra cosa que sucede. Otra cosa que sucede. En el templo, ¿qué pasó? Hubo un terremoto, hubo oscuridad, todo eso sucedió. Pero ¿qué más pasó? Se rasgó el templo. En el templo se rasgó el velo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo sucedió? Alguien que me cuente. Por favor, ustedes saben. El velo se rompió. ¿Cómo se rompió? De arriba hacia abajo, como si una misteriosa mano lo desprendiera. ¿Para qué? ¿Qué había en el templo de Herodes detrás del velo? Lo escondí. ¿Qué había en ese lugar inaccesible? En los tiempos de Herodes no había nada. En el templo de Herodes, en el lugar santísimo, no había nada. Porque el arca del pacto nunca llegó a ese lugar de vuelta después que la saquearon los babilónicos. ¿Me sigue? No había nada. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a todo el sistema religioso de la nación de Israel? Mi presencia no está ahí donde ustedes dicen que están. Mi presencia está ahí, el cuerpo de Jesús. Y a través del mensaje del Evangelio, ¿sí?, nosotros descubrimos que la presencia de Él, ¿a dónde está ahora? ¿A dónde está la presencia de Dios? Entonces, ¿por qué decimos que en los cultos que nosotros entramos en la presencia? ¡Ay, entro a tu presencia, Señor! No está más en el antiguo pacto usted. Entro por sus atrios con alabanza. En el antiguo pacto. Nosotros vivimos en su presencia. Mira, voy a decir algo. Vos tenés una vida riquísima. Pero si tu vida sería miserable y desposeída, aún así portaría la presencia de Dios. ¿Me seguís? Porque yo creo, apóstol, que también es el cambiar la expresión en la oración o en la expresión que queremos dar. Nos han improntado con verdades de otro tiempo. ¿Cuáles son para qué tiempo eran? Del antiguo pacto. Entonces la fe que muchos de nosotros aún hoy día manifestamos, hacemos operativa, ¿es la fe de cuál? Del antiguo pacto. Entonces andamos con culpas, con sistemas para liberarnos. A ver, repetí conmigo. Renuncio.
Un sistema. ¿Qué dice el nuevo pacto? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Cuántos creen que el Hijo los libertó? ¿Cuándo? Me puse violento, perdón. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo libertó a ustedes? En la cruz del Calvario. ¿Tiene vigencia la cruz? Sí, ¿Tendrá vigencia mañana? sí. ¿Tendrá vigencia pasado? ¿Tendrá vigencia cuando vos te presentes a Dios? ¿Tendrá vigencia cuando... Claro, ¿cómo no va a tener? Entonces, mi hermano, ¿qué hacemos nosotros con las verdades que eran para otro tiempo? Hablando de ellas hoy día. Bueno, vamos al texto porque nos fuimos largos en la introducción, como siempre, pero es necesario actualizar nuestra fe. Diga, voy a crecer en el conocimiento de Cristo. Para crecer en el conocimiento de Cristo, nosotros tenemos que valorar su obra en la cruz del Calvario, porque todo brota de ahí. Todo brota de ahí, el misterio de la piedad. Es que Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Que murió en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, tomó nuestro lugar, resucitó de los muertos, fue recibido a la diestra de Dios, vencedor, y nos restaura a una dimensión superior que el hombre nunca tuvo ni alcanzó. ¿Me sigue? Bueno, el misterio de la piedad. Sí, Daniel, vos tenés ganas de decir algo porque te veo. Lo veo, Daniel, ustedes no lo ven. No. Que mueve sus labios diciéndose cosas o diciéndonos cosas. No, ayer anoche estaba leyendo el libro de Romanos 5 que dice, siendo enemigo de Dios, murió por nosotros y con Cristo realmente, no me acuerdo, pero dice en Romanos, sería, siendo enemigo de Dios, Él dio la vida por nosotros y fuimos resucitados, y más cuando estamos más vivos, sería, siendo muertos, fuimos resucitados en Cristo Jesús. Entonces dice, todas las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas sucedieron en Cristo. Extraordinario. Romanos 5. En definitiva, con esto me hace entender que hacemos mucho preámbulo y mucho protocolo para la comunión con el Padre y con Dios y con ver su mano sobre nuestras vidas. Te bendigo, así es. Todo un preámbulo para llegar a tener una conversación con Él. Pero hoy, siglo XXI, hacer un preámbulo, claro, diciendo, Dios debe estar pensando, este flaco claro, estamos acá, no entendió todavía lo que yo hice para él. ¿Me explico? Y cargamos la culpa, y cargamos las heridas, y cargamos los traumas, y cargamos las decepciones, y cargamos las enfermedades, cargamos. ¡Hey! ya está. La cruz del Calvario tiene total vigencia. La obra de Cristo en la cruz tiene total vigencia. De alguna manera, Jesús nos está diciendo, me voy muy adelante. Jesús nos está diciendo, bájenme de la cruz. Bájenme de alguna manera, bájenme de la cruz. No me vuelvan a crucificar. No me necesitan volver a crucificar para ustedes. De alguna manera. Voy a decir una cosa más, después ya me callo, después escucha. Como dijo el profeta Isaías, que decía, el profeta Isaías, por la culpa de él realmente no gozo le dice al Señor, dijo, acá yo ya te limpié todo, ahora seguía. Ahora ella a mí nomás sería, como le dijo usted que sabe, sería el profeta Isaías. Precioso, Isaías 6. 6. Precioso. Y él predicándole a la nación, y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero no por lo que vos hagas,
sino por lo que Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, hizo para todos nosotros, no por lo que vos hagas. Entonces, ¿qué nos queda ante semejante obra? Ni entré en el texto. ¿Qué nos queda? Adorar. ¿Y qué es adorar? Cantarle a Dios. No, si todo esto sería para cantarle a Dios, sonamos. Postrar nuestra vida a sus pies. Entregarlo todo. Proscunios. Postrarnos. Entregarlo todo. Señor, fuera de Cristo yo no quiero nada. Pero yo, si está en Cristo es mío. Si no está en Cristo no lo quiero. Postrarnos a tus pies. Tengo un problema con la iglesia modernosa, que es en realidad antiguosa, porque manifiesta antiguo pacto. Está arrugada. Tengo un problema pero todo te va a ir bien, todo va a ir para arriba, pum, para arriba, todo liso, todo siempre. Y cuando por la vida, usando una metáfora muy mundana que voy a usar ahora, perdón por la metáfora mundana, te llega una carta. ¿Alguien jugó a las cartas? Truco, digo, se me escapó. Perdón. Te toca una de esas. Te toca una de esas. Te toca una mala. ¿Qué? ¿Dios me falló? Dios va a seguir siendo Dios. ¿Se bajó del trono? ¿Estoy mercadeando con Él? Yo te doy, pero si vos me das, si vos no me das, yo no te doy. Negocio con Dios, Dios es Dios. Si vos haces esto para mí, yo voy a hacer esto para vos. ¿No entendiste quién es Él? Claro, por eso no podemos adorar. Porque adorar tiene que ver con quién es Él. Y entonces entiendo quién soy yo y me postro. Y quiero todo lo de Él. Y Él es tan bueno. Porque este es el amor de Dios. No solo en que Dios murió por nosotros sus enemigos, como dice Romanos 5:8, sino que Él nos hizo herederos de todo. Romanos sigue y termina ya por el capítulo 8. Y dice, y nos hizo coherederos juntamente con Él. Él nos dio el reino. ¿Y a qué nivel nos dio? Como le pertenece a su Hijo, nos pertenece a nosotros. ¿Me entiende? Pero tiene que ser operativo acá, en la tierra. El reino tiene que llegar a ser operativo acá. No que vamos a ser un Estado cristiano. No. No sería María. No. Algunos intentaron eso. De ahí nacieron las cruzadas y todas esas cosas. No que vamos a ser un Estado cristiano, porque el reino de Dios es de dimensión espiritual. ¿Sí? El reino de Dios y las cosas más atroces que se vivieron. El reino de Dios es un estado, una dimensión del espíritu que permite que nosotros expresemos la vida de Cristo con total libertad. ¿Se entiende? O sea, ¿quién es tu rey? ¿Quién es tu autoridad? Claro, Cristo. Por eso en el antiguo pacto el hombre quería ser el centro del mover de Dios en las actitudes, en los hechos. Y entendemos que desde que Cristo murió en esa cruz ya es desde el Espíritu. Ya no hay ni arca, ni sacerdote que intervenga por nosotros. Y Él es el centro. Claro, Señor, que yo desaparezca. Claro. Pero lo que se vea cuando la gente me ve a mí es Cristo. Claro. No es que yo desaparezca y bueno, vámonos todos, el último apague la luz. No. Es que cuando la gente vea, ¿qué vea? Cristo. ¿Qué estaría haciendo Cristo ahora? Bueno, esto. ¿Qué estaría haciendo Cristo? ¿Estaría con los necesitados? ¿Estaría dándole de comer a los hambrientos? ¿Velando por los huérfanos? ¿Dirigiendo a los poderosos de la tierra y diciéndole por este camino? También.
diciendo no, de esta manera no, de esta manera. O sea, mi hermano, y eso debiera ser la actividad de la Iglesia de Cristo. Porque ¿qué es el propósito? Manifestar al Cristo presente. Sí, Reina. La repetición de el abrir los sellos tantas veces me da la autoridad de Cristo y la autoridad delegada a la Iglesia para abrir todo lo que está cerrado. Sí. Eso sería una aplicación espiritual, histórica, una aplicación propia de una escuela de interpretación historicista, así se llama. En realidad, esos sellos ya fueron abiertos. La Iglesia hoy tiene autoridad de gobernar. ¿Para qué? No para destruir. Tiene autoridad para gobernar, para producir algo en este mundo. Para producir algo en este mundo. Por eso esa concepción fatalista de que todo va a ser destruido, ya después lo vamos a abordar, yo lo he mencionado muchas veces, todo va a ser destruido, es no entender las palabras de Jesús, que cielo y tierra pasarán. Es no entenderla. Bueno, pero vamos un poquito para atrás. Vamos un poquito para atrás. Le comento, sí. Silvia Pérez, buenos días hermanos, los estamos viendo de San Genaro con el hermano Jorge. Vamos, Jorge. Y Gaby Te bendigo, Gonza, Silvia. Sí. Perdón, Gaby Gonza, Graciela Campana y Fabián Bandeo. Bueno, Graciela Campana de Rosario, Gaby Gonza de Avellaneda y Fabiancito desde Reconquista. Lo esperamos, acá dice te esperan. Bien. Decíamos, pero en los tiempos que Juan escribe, ¿en qué año escribe Juan? Los metí en otro tema. Y es importante esto, ¿no? Esto no es menor. Hay dos corrientes de pensamiento. Hoy la más difundida para apoyar al futurismo, a que todos estos eventos van a tener lugar en el futuro, ¿sí? Dice que Juan escribió más o menos en el año 98 después del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Bueno, los que dicen así se apoyan en algunas escrituras de los padres de la Iglesia, fechando más o menos de esa manera. Pero los padres de la Iglesia, al decir el fin del siglo, no es el año 100. El fin del siglo era el fin de la era, usan la palabra como Jesús la usó, el fin de la era judía. ¿Sí? Ahora vamos a ir a Mateo 24 y lo vamos a ver. Cómo usa Jesús la palabra fin de siglo, el fin de la era judía. En segundo lugar, algunos dicen en el año 98, 97, ¿sí? Y por esta escritura de los padres de la Iglesia. Sí, 98, 97, pero ¿de qué? ¿Del nacimiento de Cristo? No. De la fundación del Imperio Romano. ¿Cuándo fue fundado el Imperio Romano? ¿Alguien sabe? Dato histórico concreto. El año 27. En el año 27 antes de Cristo. Entonces, 100 años, estamos más o menos en el año 68, justo antes de la muerte del emperador Nerón en Roma. Muchos otros estudiosos de la Escritura citan el libro de Apocalipsis en el año 67, 68. Nosotros estamos de acuerdo con esto. Porque los eventos que narra Juan en el libro de Apocalipsis van a tener su cumplimiento ¿cuándo? Él dice, pronto. Las cosas que sucederán pronto. ¿Cuánto es pronto? ¿2000 años? ¿Puede ser pronto 2000 años? ¿Puede ser pronto 2000 años? Mucho. No pueden ser pronto 2000 años. ¿Sí? Y cuando Jesús dice, he aquí yo vengo pronto, ¿pueden ser 2000 años? Hiciste una cita.
¿Cuánto es tu límite de tolerancia de espera? 5 minutos. Ya llego. Mirá si tengo un mensaje. Ya voy. Pronto es. Pronto. Pasaron 3 años, 4 años, no más de 7 años desde la escritura de Juan, y todas las cosas, en su gran mayoría, se cumplieron del libro de Apocalipsis. Diga conmigo, pronto. Pronto. Bueno, ahí tengo algunos problemitas con otros que enseñan otra cosa. No se hagan problema, yo también entendía de otra manera. Hasta que, en honor a entender y trazar más rectamente la palabra de Cristo sin forzarla tanto, sin hacerle decir cosas que las palabras no significan, tuve que corregir mi manera. Sé noble como los debería investigar. ¿Sí? Lee más la Biblia que a los teólogos. Esto fuera de contexto. Sí, por ejemplo, ver literalidad en las figuras del libro de Apocalipsis es un vicio caprichoso de la teología. Esto sí, pero aquello no. Esto es literal, pero esto es espiritual. Si es simbólico, si es de acuerdo a la profecía hebrea, si Juan tiene el estilo de los profetas de la antigüedad, y vimos cuando vimos el final del capítulo 6, del gran día del Señor, que hablaba del día de Cristo, que es el periodo de juicio sobre la nación de Israel, y que todos los profetas, y citamos alrededor de 25 escrituras diferentes, pasajes diferentes del Antiguo Testamento, casi todos los profetas hablando del día del Señor, ¿sí? Como el periodo de juicio sobre la nación de Israel, ellos lo entendían claramente. Pero ¿por qué nosotros aplicamos Juan o Apocalipsis, la escritura de Juan, diferente? Si es coincidente con aquello. Si es simbólico, es simbólico. Si el estilo de la profecía es simbólico, es simbólico. Si la roca cortada no con mano de Daniel capítulo 2 es simbólico, vino a ser un monte que llenó toda la tierra, ¿por qué va a ser literal? Si se oscureció el cielo, Joel capítulo 2, ¿por qué va a ser, si las estrellas cayeron sobre la tierra, ¿pueden las estrellas caer sobre la tierra? Si las estrellas son miles de veces más grandes que la tierra, ¿cómo van a caer? O sea, eso es lenguaje simbólico, ¿lo entiende? Bien. Y llegamos al capítulo 7, que es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Va a haber 7 sellos, va a haber 7 trompetas y va a haber 7 copas. ¿Son una cantidad de juicios? Alguno diría 7 por 3, 21. No, porque el último sello coincide con las 7 trompetas y la última trompeta coincide con las 7 copas. ¿Sí? Entonces no es exactamente así. Una cantidad de juicios sobre la nación hebrea. ¿Y por qué eran necesarios esos juicios sobre la nación hebrea? Porque mientras los elementos operativos que hacían posible la subsistencia del antiguo pacto en la práctica estuvieran de pie, iba a haber gente que por la inercia, por la tradición, por la cultura, iba a seguir apegado a esos elementos. ¿Cuáles son los elementos que hacen operativo el antiguo pacto? El pacto con los hebreos. ¿Cuáles son los elementos que hacen posible la práctica del antiguo pacto? Y el templo. El templo de los judíos. Y los sacrificios. El templo y la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén. El templo y la ciudad de Jerusalén. Porque ahí en el templo era donde se presentaban los sacrificios a Dios. ¿Sí? Era el centro espiritual de la nación, de la práctica de la fe de la nación. Entonces Jesús en el capítulo 23 de Mateo le dice: vuestra casa, a los fariseos,
a los religiosos les dice, aquellos que se sientan en la cátedra de Moisés, ¿sí? Les dice, vuestra casa os es dejada desolada, desierta o vacía. ¿Sí? Y varias veces explicamos esto, así que no voy a entrar en detalle. Y en el capítulo 24, Jesús dice, ¿vieron todo esto? De cierto no quedará piedra sobre piedra. El discurso del Monte de los Olivos. Se sube con los discípulos al Monte de los Olivos y desde allí tiene una visión de Jerusalén, se ve Jerusalén, la explanada del templo, el templo de Herodes y la ciudad. ¿Ven todo esto? Dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos le preguntan en Mateo 24, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá del fin de siglo? Y de tu venida, diga venida. Y de tu venida. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá del fin de siglo? Y de tu venida. Entonces Jesús empieza a explicar Mateo 24. Dice, cuando usted y empieza a hablar. Ya lo vamos a leer a Mateo 24 cortito, abuelo de pájaro, y explicar algunas cositas ahí, algunos elementos. Y la semana pasada, cuando vimos en el capítulo 7, del verso 1 hasta el verso 8, encontramos que hay 144.000 personas que salieron ¿de dónde? Que salieron de Israel, o sea que son hebreos. O sea, 12.000 de cada tribu. Hoy es posible, algunos dicen que en el futuro Israel se va a volver a Dios y que esto y que el otro. Hermano, esto pasó en el pasado. Había 12.000 hombres de cada tribu que fueron sellados por el ángel de Dios. ¿Sí? Su sello, ¿era físico o era espiritual? Espiritual. O sea, hay dos sellos en Apocalipsis. Uno es el sello del Dios vivo, que sella ¿a quién? A 144.000 hebreos, judíos. ¿Sí? En el capítulo 6, antes que empiece el capítulo 7, antes que venga un juicio nuevo, lo sella. ¿Para qué lo sella? Para identificarlos. ¿Para qué lo sella? Para protegerlos. ¿Para qué lo sella? Porque marca su pertenencia. Estos eran 144.000 hebreos que se habían convertido a Cristo. Y eran 12.000 de cada tribu. ¿Hoy es posible eso? No es posible. Y explico por qué no es posible y por qué los judíos mesiánicos no cuentan entre estos judíos. Sí, Daniel. No tiene nada que ver con el remanente. Es un remanente hebreo. Siempre hubo un remanente hebreo. Siempre. Siempre. Este es el remanente. Acá están los 7.000 que cuando Elías oró en la cueva, tengo 7.000. O sea, siempre hubo un remanente. Siempre hubo un puñado de fieles. No fue toda la nación. Siempre fue un remanente. Ahora, 12.000 de cada tribu. Hoy no es posible, dije, que haga alusión. ¿Por qué? Porque hoy no se sabe de qué tribu son los hebreos que viven. Porque desde que ellos fueron esparcidos en el mundo, después del año 70, después del 73, después vamos a ver qué cosas sucedieron en esos años, después que fueron ellos esparcidos en la tierra, después los hebreos volvieron a la tierra, ¿no? En 1948 se establece el Estado de Israel, pero les quiero decir, ningún hebreo sabe de qué tribu es. ¿Por qué? Porque se perdió la genealogía que tan celosamente el pueblo hebreo había guardado hasta que fueron esparcidos. ¿Sí? Bien. Y esos 144.000 hebreos, dije, hay dos sellos en el... Y ahora quiero ser duro. Lo fui la semana pasada, pero voy a ser duro ahora de nuevo. Hay 144.000 hebreos sellados acá con el sello del Dios vivo. El primer sello es el sello del Dios vivo. El segundo sello aparece más adelante en Apocalipsis, que es el sello de la bestia. El 666. Que algunos andan diciendo que la vacuna es un ensayo. Pero escuchadme, esto tenía que ver con los tiempos bíblicos. Vaya y vacúnese.
No, porque nos quieren dominar a través de... Y el anticristo vendrá. Hermano, el anticristo era Nerón César y después el mismo fulano que en un día mató al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Y a miles, tal vez, decenas de miles de cristianos y judíos también. El mismo que mandó a ejecutar a más de 1 millón de hebreos hace 2000 años. Más grande que el genocidio, no numéricamente. Se habla de 6 millones de hebreos muertos en campos de concentración durante el programa de exterminio nazi. Pero 2000 años antes, 1,5 millones de hebreos perdieron la vida en la guerra de los judíos contra Roma que mandó Nerón. Entonces, ahí tiene la bestia del anticristo. Entonces, vacúnese, mi hermano, vacúnese. Protejámonos con este virus, de este virus, que no es nada más que un virus, ¿sí? Que no está ajeno a lo que Dios permite y que seguramente tiene que ver con la irresponsabilidad del hombre sobre el dominio de la creación. Pero vaya y vacúnese. No importa que un pastor le haya dicho que es la marca del anticristo. Déjese hinchar con eso. Eso es falta de visión del espíritu. Bueno, capítulo 7, llegamos al verso 9. Diga después. Dije que una de las palabras para entender el libro es la palabra después. Empieza en el verso 1 diciendo después y ahora sigue en el verso 9 después. Entonces, ¿quiénes son? Esto es el remanente fiel de la nación hebrea que han recibido a Cristo como su Salvador personal y entonces son sellados por el sello del Dios vivo. Pero no es solamente la nación hebrea los que estaban presentes en ese momento. Dice acá textualmente que la segunda vertiente que nutre al pueblo de la tierra en ese momento es una multitud. Y esa multitud la tenemos del verso 9 hasta el final del libro. Vamos a leer. Capítulo 7, verso 9. Después de esto, después de los 144.000, he aquí una gran multitud. Diga gran multitud. No tiene que ver con los 144.000, porque los 144.000 se podían contar. Eran 12.000 de cada tribu, eran un número exacto. Pero ahora hay algo que no se puede contar. Aparece una gran multitud. No es el mismo pueblo, es otra vertiente del pueblo de Dios. Y dice, la cual nadie podía contar de todas las naciones, o sea, de todas las etnias, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Diga victoria, que recibían, ¿sí?, el gobierno, el reinado, reconocían quién era Cristo el Mesías, ¿sí? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y a todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y a los ancianos y a los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, o sea, hasta acá, vamos a leer hasta acá. Una nueva visión, ya no el pueblo de hebreo, estos ya no son hebreos, estos son no hebreos, son de entre las naciones de la tierra. No podemos decir que son gentiles, porque ¿qué es un gentil? Alguien que no nació hebreo, pero alguien que se volvió a la fe, ¿sí?,
es insertado en la savia del buen olivo. O sea, que de alguna manera somos hebreos espirituales. ¿Me entiende? Somos hebreos espirituales. Esto es Romanos capítulo 11. El Israel de Dios, hemos sido injertados en el buen olivo. No por eso tenemos que seguir las costumbres, muchas de ellas antiguopactistas de los hebreos. Pero cuando la Biblia habla de Israel de Dios, no se está hablando de la iglesia. Permítame. Y miles de ellos que han abrazado la salvación, diga salvación. La palabra salvación ahí, porque cuando ellos hablan, ¿de qué hablan? De la salvación. La palabra salvación ahí es soteria. Soteria. Y acá marca un contraste con lo que hasta ese momento en el mundo se conocía como el Salvador. ¿Saben a quién le decían el Salvador en el mundo? Al emperador romano. Muchos de los títulos, Salvador, Soter, que significa Salvador, Kyrios o Curios, que significa Señor, Déspotes, que significa soberano, se aplicaban al César, al emperador romano. ¿Pero qué hace el cristianismo? ¿Lo aplica a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de todas las cosas. Cuando Él vence en la cruz del Calvario y va a la diestra del Padre, dice que el Padre le da un nombre para que, sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él. No hay un nombre mayor que el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, todos estos títulos que pertenecían al hombre más poderoso de la tierra, ¿a quién le corresponden? A Cristo. Entonces, todo lo virtuoso que hay en el mundo, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es el Soter, el Salvador para nosotros? Cristo. Juan lo llama así en su primera carta a Jesús. El Salvador del mundo. ¿Sí? Ahora, todo lo virtuoso le pertenece a este Cristo nuestro. Y ellos lo proclaman en la adoración, lo proclaman porque se postran y hacen una declaración. ¿Cuál es la declaración? Hay 7 virtudes que son de lo más noble que existe, que todos los seres que reconocen quién es Él y que se postran delante de Él, le atribuyen. Vamos a ver cada una de ellas. Verso 12. Diga amén. ¿Alguien sabe qué es amén? Así sea. Yo voy a hacer un pequeño ajuste sobre el así sea. Porque en realidad no es sea en el futuro. No significa así va a ser. Sea hoy, ya. Así sea hoy. O sea, en el castellano nosotros lo decimos así. Más ajustado diríamos, así es. ¿Me hago entender? ¿Qué significa amén? Así es. Es hecho. No en el futuro, es hecho. Porque está establecido. Igual que consumado es cuando lo dijo. Es hecho. Es. Así es. Diga amén. Entonces cuando diga usted amén, ¿usted qué está diciendo? Así es. Entonces fíjese, dice, así es. La bendición. Imagínense las 7 tremendas virtudes. La bendición. El hablar bien de Dios hacia tu vida. Eulogio. De donde viene la palabra castellana elogio, que significa hablar bien. Cuando Dios habla bien de vos.
Imagínate. La palabra de Dios es el agente creativo. Porque dijo Dios y fue hecho. Imagínate cuando Dios habla bien de vos. Decirle al que tenés al lado, esto es una aplicación práctica. Decirle, si Dios habla bien, vos habla bien. Porque de manifestar ¿a quién se trata? A Cristo. Y según el Salmo 45 dice que la gracia se derramó sobre sus labios. O sea, habla bien. Porque la palabra ocupa un lugar en el misterio de los hombres. Porque la palabra es el canal entre lo inmaterial y lo material. Todo fue profetizado, proferido, dicho antes. Y esto funciona tan poderosamente, la palabra, que pertenece tanto a la dimensión del espíritu, la palabra, que muchos han dicho muchas cosas negativas en la palabra. ¿Y quién han materializado? Entonces, profeticemos nuestra vida. Viene de la palabra proferir. Hablemos bien. Hablemos bien. No te permitas hablar negativamente. No te des esa licencia, no la tenés, Dios no te deja. Imagínate maldecir. Imagínate murmurar. Imagínate calumniar. Imagínate insultar. Imagínate ser grotesco. Entonces no te lo permitas. Porque la palabra, voy a decir algo trillado, tiene poder, el poder de materializar lo que pertenece a la dimensión del espíritu. ¿Está? Entonces, si hoy predicamos Antiguo Pacto, ¿qué vamos a materializar? Antiguo Pacto. Y lamentablemente el Antiguo Pacto tiene un ministerio de condenación, de muerte. Ya tuvo vencimiento. Y esto se me trabó todo. Adhiero. Ya tuvo fecha de vencimiento. Se venció. Él es el vencedor. Bueno. La bendición, la gloria, la doxa, el destello, el resplandor es traducido en otro pasaje. Todo lo brillante, todo lo virtuoso, todo lo que porta la luz de Cristo. Pedro escribe, dice, para que anunciemos las virtudes, o también es traducido en otra versión, en otra traducción, las excelencias de Cristo. Entonces, ¿para qué somos nación santa, pueblo adquirido, escogido por Dios? Para anunciar las virtudes, para proclamar las virtudes, las luces, los destellos, la gloria. Diga, la gloria me rodea, porque sale de adentro mío. Dios quiera que tengas la convicción de que adentro tuyo mora Cristo en todo su esplendor. Porque todo lo que hubo en oscuridad adentro tuyo es cambiado por la presencia de Dios en luz, en un conocimiento operativo de Cristo y de su revelación. ¿Te miro nomás, Flor? Sí, pues sabe que cosas como dijo cuando dijo Jesús sería dejar todas las cosas, primeramente busca el reino de Dios y justicia y todo vendrá por la añadidura, sería la otra. ¿Por qué? Porque dice que vos le pones a Cristo adelante, Él es luz, Él te guía el camino realmente, Él es luz realmente, la luz realmente, Él con la palabra de Él realmente sería, no te deja tropezar realmente, te encamina. ¡Qué hombre glorioso Jesús! ¿Está bien o no? Hay luz, esplendor en tu vida. Entendamos esto. Digo, toda la gloria, la sabiduría. Hermano, no habla de escuela. La escuela es buena. No, yo no voy a hablar en contra de la escuela. Es buena.
hay una posibilidad de acceso a conocimiento extraordinario, pero la sabiduría es Cristo. 1 Corintios capítulo 1. Los griegos que buscaban sabiduría, pero Cristo es sabiduría y poder de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, bueno, pídala a Dios. Nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. 1 Corintios 2:26. Nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo, o sea, nos falta sabiduría. Bueno, esforcémonos en desarrollar el soplo divino de la revelación en nuestro interior. No quiero mezclar. Cuando lean Que se corra el telón, el capítulo 1 está dedicado a hablar de la revelación. Léalo. Me dijeron que esta semana va a estar ya a la venta en la versión ebooks y ya lo tenemos físico, lo están imprimiendo ahora. Bueno. Y la sabiduría, diga Sofía. Y la sabiduría. Sofía es la palabra para sabiduría en el idioma griego. La sabiduría. Toda la sabiduría, toda la gloria, toda la bendición. Y la acción de gracias. Acción de gracia ahí es la palabra griega Eucaristía, que nosotros transformamos en comunión. La comunión. La Eucaristía, la acción de gracias. No dice la gratitud. Es de buena gente ser agradecido, es de don de gente ser agradecido, ¿no es cierto? Pero ser agradecido es el primer nivel. El primer nivel es decir gracias. Después ser agradecido, tener una actitud de agradecimiento. Pero acá no dice ser agradecido, acá dice acción de gracias. Estoy tan agradecido que hago algo. Los hebreos entraban al templo con una acción de gracia, o sea, algo en su mano tenían que traer. Un corderito. Yo no traigo un corderito. Dijo un predicador. Acá me traigo yo. Acción de gracias. Tiene que ver con darle a Dios una acción, entrega. ¿Sí? ¿Qué es lo que Él quiere? Tu corazón te lo pidió, si le pertenece a Él. A la mujer que ofrendó las 2 blancas, todos ministran la ofrenda con esto. Qué pena que lo reducen a eso. Hay mucho más que la ofrenda ahí. Jesús miraba la mesa de los tributos, de las ofrendas, en el templo. Y una viudita puso 2 blancas, todo lo que tenía. Y Jesús dijo, atención, todos ustedes que traen riquezas a esta casa, yo les digo que esa riqueza es nada al lado de lo que dio esta mujer, porque esta mujer de su necesidad dio todo lo que tenía. Después, Señor, ¿le pagaremos los impuestos al César? Porque empezó a hablar. Denme una moneda. Y le traen una moneda. ¿De quién es la cara que aparece en la moneda? De César. Denle al César lo que es del César, o sea, paguen los impuestos. Pero escuchad el final. Denle a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es la imagen que portás vos? Es decir, la gente dice que ahí habla de la ofrenda. Y que darle a Dios lo que es de Dios es darle los diezmos. Por favor. Ahí lo que Jesús dice es, denle lo que tiene la imagen del César al César, pero denle lo que tiene la imagen de Dios a Dios. ¿Qué tiene la imagen de Dios? Nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que darle nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la acción de gracia? Me entrego yo. ¿Se entiende? Acción de gracia, Eucaristía.
Vuela el tiempo. La honra, diga, el reconocimiento de lo material. Eso es honra. La manifestación visible de quién es el dueño real de eso. ¿Dónde está tu honra? Significaba, ¿dónde está tu entrega a Dios? No significaba palabras de respeto. No, honra, lo que vos entregabas a Dios. Y el poder, dunamis, la energía, todo lo que produce, y la fortaleza, la fuerza, el músculo que mueve, todo eso proviene ¿de dónde? De Dios. ¿Por qué vemos tantas cosas en el mundo que no debieran existir? ¿Por qué? Porque el hombre no rindió a Dios estas cosas. No rindió a Dios estas cosas. ¿Cómo va a funcionar este mundo? Cuando el hombre rinde a Dios estas cosas. ¿Por dónde tenemos que empezar? Por casa. O sea, pretendemos dar a luz, que sea verdad, materializar, hacer físico-material, cosas que no hemos hecho físico-material en nuestra vida todavía. Bien. Estos son los 7, y termina, amén, así es. Esa era la expresión de adoración acá, estas palabras. Entonces, uno de los ancianos, después que pasó esta multitud, dice, uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas. Se acercó a Juan, ¿viste? Uno de los 24. Le dice, amigo, ¿quiénes son estos? Y Juan, ¿qué sé yo, Señor? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Diga conmigo gran tribulación. Y gran tribulación vino a ser, con todo respeto lo digo, lo voy a decir diferente porque estaba. Una ilusión de un periodo de años puesto en el futuro para aquellos que se porten mal. Olvídense. Gran tribulación es una expresión griega que significa, o es esta expresión, megale slipsis, que significa gran persecución. ¿Qué significa? Gran persecución. Y puesto en estas palabras, nunca nadie persiguió jamás al cristianismo y al judaísmo como lo hizo Nerón. Le declaró la guerra a los judíos para exterminarlos de la faz de la tierra, y como el cristianismo había salido del seno del judaísmo, y muchos cristianos, en gran proporción, eran judíos étnicos, ¿sí? Habían recibido a Cristo siendo hebreos en aquel tiempo, también persiguió a los cristianos. Los persiguió de tal manera que los entregaba al circo romano. El invento del circo romano como sistema de ejecución masivo fue de Nerón. ¿Cuándo comienza esto? Cuando un día Nerón Roma era una ciudad cosmopolita, una metrópoli. Más de 1 millón de habitantes vivían en Roma, ¿sí? Una ciudad con edificios fastuosos, capital del mundo.
Y Nerón quería todo el reconocimiento para él. Pero usted sabe que en el centro de Roma, él tenía el sueño de tener grandes edificios que hablaran de él, que evocaran su gloria, que cuando él ya no estuviera más, estuviera presente en los monumentos de Roma. Entonces Nerón miró el centro de Roma y les dijo a sus ingenieros: vamos a edificar un palacio, así, 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 así. ¿A dónde lo vamos a edificar? Tenemos que ir a la montaña a hacer esto. No vamos a hacer. No hay lugar. ¿Cómo no hay lugar? Y misteriosamente se encendió un fuego en Roma que ardió 7 días, destruyendo el centro de la ciudad. Se dice que este hombre, este megalómano, este hombre perverso, desde los balcones de su palacio, desde las terrazas de su palacio, miraba tocando un instrumento y representando una famosa obra teatral griega, como artista él, mientras se prendía fuego la capital de su reino. Y él miraba. La idolatría en persona. Sí, sí, sí. De hecho, era considerado Dios entre los hombres. Para los romanos, por supuesto. O sea, por eso es todo el sistema, todo lo que es el sistema anticristo. Y tuvo una idea. ¿Cuál era la idea? Fueron los cristianos. Esta secta sediciosa que no asume la autoridad del César y dicen que hay otro rey. A meterlos presos. Pero ahí está el apóstol Pedro predicando en Roma, preso, crucificado boca abajo. Y ahí el apóstol Pablo, este es raro, se vino a entregar solo, no sé qué quería. Lo trajeron, lo prendieron por allá en una provincia lejana, pero él quiere hablar con... Bueno, preso. Y cientos de familias, y cientos de cristianos. Y traigan los leones, traigan los osos, traigan a despedazarlos en el circo romano, a prenderlos fuego y que sean antorchas en los monumentos, en las plazas, en los caminos que iluminan el tránsito. Así, diga, gran persecución. Mateo capítulo 24. Vamos un poquito, por favor. Y no tengo tiempo. Oh, qué problema con esto. Pero vamos a volver sobre estos dichos de Jesús mucho. Gran tribulación. Gran tribulación ahí no es un periodo de juicios en el futuro, es algo que sucedió. Verso 21 del capítulo 24 de Mateo. Luego que en el verso 1, 2 y 3... Leo primero los versos 1, 2 y 3. 24:1 de Mateo, le preguntan a Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Qué es lo que habrá? Megalipsis, gran persecución. Gran persecución. Esa gran persecución es lo que marca el tiempo de estos 3 elementos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Del cambio de las edades. Acá no es el fin del mundo, hermano. Esto no es el fin del mundo. Esto es el cambio de las edades, el cambio de la administración de Dios, el cambio operativo, la remoción de los elementos como el templo y la ciudad, que todavía sostenían operativo el antiguo pacto.
que ya no estaba vigente. Voy a leer desde el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿El fin de qué? El fin de la era. El fin de la era judía. ¿Qué implica acá? Oiréis de guerra y de rumores de guerra. La guerra que Nerón declara a los judíos, que ellos comienzan venciendo una legión. Sí. Lo expliqué la semana pasada, lo voy a mencionar varias veces. Ellos comienzan venciendo a una legión romana, 6.000 muertos del ejército romano, una legión de 20.000 hombres. Ellos la conquistan, se quedan con sus armas los hebreos, ¿sí? Y ahí se rebelan más todavía contra el imperio romano. Entonces Romano llama a Vespasiano y le da 4 legiones para destruir Jerusalén, ¿sí? Para vencer a los judíos y conquistar Jerusalén. 2 años dura la campaña militar. 2 años dura, 1 año y medio dura la campaña militar de Vespasiano. En el año 68, al final del año, muere Nerón. Los generales romanos y los nobles romanos llaman a Vespasiano a Alejandría, al norte de Egipto. Estos son hechos históricos. Le piden que asuma como el nuevo César. Nerón se terminaba de suicidar. Le piden que asumen como el nuevo César. Vespasiano asume como el nuevo César. Y su hijo, Tito, recibe el control de las 4 legiones romanas para terminar con el sitio de Jerusalén. Esto sucede en el año 68. En el año 70, enero, en el calendario cristiano del año 70, los soldados romanos, las 4 legiones ponen sitio a Jerusalén. Los primeros meses del año ponen sitio a Jerusalén. 5 meses y medio sitian Jerusalén. El 7 de septiembre del año 70 cae la última fortaleza de Jerusalén en manos de los romanos. Controlada la ciudad, ejecutados la mayoría de los soldados judíos rebeldes en la ciudad y después de un hambre galopante, ¿sí? Dice Josefo, algo que se cree que no es así. Dice Josefo, que Flavio Josefo, ya expliqué la semana pasada quién era Flavio Josefo, este hebreo pasado al bando de los romanos. Dice Josefo que los capitanes romanos saquean el templo de los judíos, donde estaba la riqueza última que quedaba en oro y en bienes. Saquean el templo de los judíos, prendiéndole fuego a la puerta, ¿sí? Se cree, dicho por otro historiador romano, Tácito, que el que manda a prenderle fuego al templo fue Tito, pero claro, Josefo no lo podía decir a eso, y menos que después Tito fue emperador. ¿Para qué? Para terminar con el sistema ritual hebreo. Quiero decirles más. Todavía en Roma hay un arco de triunfo. Cada vez que un general retornaba de una gran victoria, que era considerada una gran victoria para el Estado, ¿sí? Se levantaban edificios y monumentos. Se hizo un arco de triunfo a donde Tito iba a pasar por ese lugar, con los cautivos que traía de Jerusalén, por haber vencido y destruido Jerusalén. No solamente destruye Jerusalén, 3 años después destruye a los últimos judíos que quedaban desafiando el Imperio Romano en la fortaleza de Masada. Lea historia, aprenda, por favor, no se quede con
la Biblia dice, sin ver cómo esto se cumplió en la historia. Cuando vuelve a Roma, tenía su arco de triunfo, un monumento extraordinario que todavía hoy sigue de pie, el arco de Tito, en Roma. Y se dice que él da un discurso. Cuando le quieren dar la corona de laureles, que es el símbolo de la victoria militar, Tito toma la corona de laureles y dice, ante todos los grandes de Roma, ¿qué gloria hay con una victoria sobre un pueblo que su Dios abandonó? Y no se quiso poner la corona de laureles. Mi hermano, el juicio de Dios sobre la nación fue ejecutado con la destrucción de Jerusalén. Sigo leyendo. Oiréis de guerra, de rumores de guerra. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá peste. Algunos dicen, el coronavirus. Nada que ver, hermano. Y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, persecución, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Imagínate lo que era al ejército romano despedazando la tierra prometida. Eso era lo que sucedía. Unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, era lo que sucedía en ese tiempo. Dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. La salvación nunca fue por obra. Acá está hablando de ser salvos, es escapar de esa tribulación, de esas ejecuciones. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Claro, así fue. Para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué fin? ¿El fin del mundo? No, el fin de la era judía. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, para los entendidos, que es la abominación desoladora, cuando Casio Floro, gobernador de Judea, instaló un busto de Nerón delante del altar de bronce para que lo que los judíos sacrificaban a Dios también lo sacrifiquen al César. Eso era lo que representaba. Esa era la abominación desoladora. Cuando ese gobernador de Judea haga esto, entonces Jesús le dice a los cristianos, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas. Está hablando de que van a escaparse de un ejército. Por eso habla ay de las que están encintas. Y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿De qué están huyendo? Están huyendo los judíos cristianos que habitaban en Jerusalén del ejército romano. De la persecución. Porque habrá entonces gran tribulación, gran persecución, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por esta causa los escogidos, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí el Cristo, mirad allá, no lo creáis. Las 4 facciones hebreas, cuenta Flavio Josefo, las 4 facciones hebreas se querían arrobar, querían tomar el título del libertador de Israel, el Cristo. El libertador de Israel, el Cristo. Dice, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Diga el advenimiento. Segunda venida.
Hay mucha gente que quiere discutir la segunda venida. No entendió la primera. No entendió que la obra ya fue consumada en la cruz del Calvario. Vamos a entender la primera. Pero dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Venida en qué? Venida en juicio. ¿Sobre qué? Sobre la nación hebrea. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente desde la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es lo que dice Hebreos 12. A ver, lo que tenía que ser removido fue removido para que quede lo inconmovible. Es lo mismo que dice, la potencia de los cielos serán conmovidas. A eso se refiere, al cambio de administración de Dios de los tiempos. Inmediatamente después de la tribulación, aquellos días... Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la aventarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. Por eso Apocalipsis comienza hablando del ángel y de los cuatro vientos. Apocalipsis 7, perdón. Sigo leyendo Apocalipsis. Yo dije, tú lo sabes, y él me dijo, verso 14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y él que está sentado sobre el trono extenderá el tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio de ellos los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mi hermano, esta es la explicación del abrigo de Cristo y el consuelo de Cristo sobre todos los que han sufrido tanto. ¿Qué pasa si la vida te llega con un 4 de copas? Te llega con una mala. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si te toca una angustia, una aflicción? Persecución. Mi hermano, la persecución siempre fue útil a la iglesia. No fue más persecución, más limpieza. Más persecución, Más se muere. más crece. Más crece. Más persecución, más. ¿Sabes por qué? Porque la persecución te quita lo falso. Saca de la comodidad. Si a vos te dicen que seguir a Cristo, porque hoy hay gran prestigio en participar de una comunidad, en una iglesia. Sí, hermano, lo hay. Lo hay. Yo extrañamente recibo hasta honra de personas que están en autoridad y en eminencia. ¿Por qué? Por ser pastor de una congregación. Entonces, hoy hay prestigio en eso. No hay persecución. Pero ¿qué pasaría si de pronto sería malo? ¿Quiénes quedan? Solo los que son. Ya los que parecen, no queda ni uno. Ya los que toman la forma de sin ser, no están más. Porque ahora tiene un costo grande. Ningún beneficio aparente y material. Mi hermano, no le tengamos miedo a las adversidades. La adversidad hace lo mismo en nosotros, purifica nuestra fe. Entonces, si viene una mala, ¿qué pasa? Dios sigue siendo Dios. Dios seguirá siendo Dios, Él está en su trono, Él es mi socorro. No necesito ni que el sol brille sobre mi cabeza. No necesito nada más que la persona de Cristo.
Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De dónde viene tu fuerza, tu consuelo, ¿De dónde viene? Bueno, si viene de Él, eso es prueba de lo verdadero que hay en vos. Si viene de lo que Él te da, bueno, todavía falta un poquito más. ¿Qué son más importantes para vos? ¿Sus bendiciones o Él? Que las bendiciones sean una consecuencia de tu amor a Él. Nunca ames más las bendiciones, los bienes, más que Él, porque Él es el principal bien del reino, el único. Todo lo que es Él, yo lo quiero. No quiero nada que no esté en Él. Como empezamos esta clase. Señor, si es posible, dame a Cristo. Y si es tu voluntad, no me dé más nada. Sea un adorador. Ríndale a Él. ¿Cuánto? Todo. El problema no es cuánto vos tenés de Él. ¿Cuánto tenés de Él? Todo. El problema es cuánto Él tiene de vos. Trabajemos en eso. Sí, Marcela, ¿querés decirme? ¿A qué hora es la celebración a la tarde? 18 horas. Hoy a las 18 horas. Mis hermanos, tenemos que terminar. Una bendición haber compartido hoy. Hemos viajado rapidísimo, aunque fue larga la clase, sobre varios textos del capítulo 7. Extraordinario cuando en el capítulo 8 veamos la apertura del 7º sello. Y el pastor Abraham nos acompaña y Silvia Capelletti. Buenísimo, buenísimo. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ella, Señor, no ha dejado nada librado ni a nuestra imaginación. Nosotros estamos, Señor, toda imaginería religiosa, Padre, que por falta de respuesta, Señor, nos hemos tentado en decir esto es lo que viene. Padre, yo te ruego que vos nos ayudes a centrar nuestra vida en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Señor, y en la plenitud que Él ha derramado en nuestros corazones, plenitud de su presencia, Señor. Señor, ministramos su presencia en las vidas y en los corazones, Señor, para que nuestra experiencia diaria sea poder manifestar, sea poder, Señor, dejar que Cristo aparezca en nosotros, Señor, y su reino se manifieste claramente a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Los bendigo, mis hermanos. Un gusto compartir con ustedes la clase. Será hoy a las 18 horas desde el auditorio ICB, ¿sí? Y el martes retomamos la oración por la mañana. Y el domingo que viene a las 10 de la mañana el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Los bendigo.